Voces del 125. El sarampión sigue presente y puede propagarse de manera rápida si no sabemos cómo identificarlo. Por eso hoy, en Voces del 125, hacemos las preguntas que marcan una diferencia entre prevención y riesgo. El día de hoy, hacemos las preguntas para saber las maneras de identificar, de prevenir y cuál es nuestro papel como sociedad para poder prevenir la propagación del sarampión. Hoy nos acompaña una doctora muy especial que es experta en el tema. Si podría, por favor, presentarse, doctora. Mucho gusto, Erika Gaitán. Soy médica epidemióloga, responsable de la vigilancia de eventos prevenibles por vacunación de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Toda una experta en el tema. Es larguísimo y aparte me faltó decirle que soy gerente de incidente nombrada para este evento. Ah, ¿de verdad? Sí. Así que tenemos a la persona indicada. Sí, dicen que soy la que más maneja el tema, así que vamos a ver qué tanto sé. Bueno, vamos a empezar con la pregunta más básica, ¿sí? ¿Qué es el sarampión? ¿Cómo podemos identificarlo? El sarampión es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad muy conocida de la infancia, viral, de causa viral, pero que hace muchísimos años Guatemala ya no la tenía. Tal vez se recordarán nuestros abuelos o de pronto nuestros papás, recordarán si ellos o incluso nosotros, bueno, digo yo nosotros porque yo sí ya estoy por arriba de los 40, ¿no? Pudimos haber estado en algún proceso de epidemia todavía en ese contexto cuando habían muchos casos de sarampión. En 1989 fue la última gran epidemia que hubo en Guatemala, con una alta incidencia, ¿no? Y 1997 los últimos casos. Entonces, a través del tiempo, la región se certifica y Guatemala desde esa fecha no tenía sarampión, a diferencia de este año, ¿verdad? Que empezamos a tener casitos. Entonces, es una enfermedad muy característica, era característica de la infancia. Sin embargo, la misma condición de que no existía ya, pues ahora hay otros grupos de riesgo. Era característica de la infancia, o sea que antes decían que solo los niños. Era muy típica de la niñez, ¿verdad? Porque regularmente como existían grandes brotes, la mayoría de niños que iba creciendo pues ya estaban inmunizados, porque es otra característica del sarampión, es que media vez te da una vez en la vida y nunca más te vuelve a repetir. Entonces esos niños seguramente fueron creciendo, entonces los que se quedaban susceptibles o los que iban a tener el riesgo de enfermar eran los menores de 5 años. Que eso fue cambiando con la historia de la vacunación. Ahí empezaron a implementarla. Sí, digamos que uno de los primeros biológicos, aparte de la OPV, que es la famosa gotita, para prevenir poliomielitis, está la antisarampionosa, se llamaba en aquel entonces, hablamos de 1964 o 1969, cuando solamente por campañas de vacunación se vacunaba de forma masiva. Pero si estamos hablando de 1970, esa gente ya creció, ¿verdad? Ya estamos hablando de 60, 70 años probablemente, ¿no? Entonces habían esas campañas que regularmente eran por coordinaciones como con Cruz Roja, UNICEF, OPS, que siempre ha estado dentro del proceso, y eran campañas muy dirigidas a ciertos grupos de edades por donaciones, ¿verdad? No había una capacidad resolutiva del ministerio. Luego de eso, ya tal vez en los 80, en los 90, el ministerio ya establece un programa regular, un programa de inmunizaciones fortalecido con un presupuesto propio del país que hace que empiece a implementarse un esquema regular de vacunación, que empezamos siendo incluso, sí, empezamos incluso con antisarampionosa, ¿verdad? En los 90, hasta el 2001, más o menos un 2001 en la historia de todo lo que vamos viendo de sarampión, se introduce la que conocemos ahora y que es la que hablamos, la SR, la SPR, que es la que tiene ya, o la triple viral le llaman, porque protege contra el sarampión, contra la rubiola y contra las paperas. Las tres. Sí, las tres. Entonces, en ese contexto, pues así va siendo la evolución de la protección del sarampión. Esas tres, yo sí me recuerdo que desde antes eran como las típicas que se ponían a los niños, ¿verdad? Sí, siempre, como te digo, la intención siempre ha sido priorizar a los menores de 5. Siempre la SPR, la antisarampionosa o alguna variante de estas, ya más de 5 décadas, siempre ha sido dirigida al niño de 1 año. Incluso antes de 1 año hubo una historia previa en donde se vacunaban a los niños de 9 meses,
Pero en este proceso de donde uno va evolucionando y van inmunizándose más personas, la niña que se vuelve mujer y que al final decide ser madre, pues también va teniendo una inmunidad propia que se la transmite a su bebé. Entonces vimos que ya había una protección que le transfería a través de la placenta al bebito y nos permitía prolongar un poco más la edad para poder vacunar. Por eso es que vacunábamos al año y solamente había una dosis hasta el 2015-2016 que se introduce la segunda dosis. Antes de ese tiempo, la segunda dosis se ponía en campañas grandes, que siempre iba dirigida a menores de 6 años, menores de 5. Campañas de vacunación en el 2002, en el 2007, 2008, 2013, 2019 y en el 2024, que fue la última campaña. Lo que hacía era garantizar una dosis, la segunda dosis para los antes del 2015 y un refuerzo para los nacidos después del 2015, que ya sería o para recuperar susceptibles. Solo quiero regresar un poquito al tema antes. Me dijo que una vacuna que era la triple, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Esa era para el sarampión? Sí, la triple viral tiene dentro de su componente el sarampión, por eso se llama SPR. La SPR, la S por sarampión, la P por paperas y la R por rubiola. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión que le identificaba para los niños? Antes que no teníamos la tecnología que se tiene ahora en el laboratorio, el diagnóstico era casi siempre clínico. Era bien típico, algunas manifestaciones, siempre la fiebre muy elevada, unas manchitas que salían, o que, bueno, ahora las estamos viendo, ¿no? Ahora decíamos lo que decían los libros, pero ahora ya lo vemos en la vida real, lamentablemente, pero son unas manchas de Koplik, son unas manchitas que salen dentro de la mucosa, y se mira muy rojita la mucosa y al fondo de eso rojo que se ven unos puntitos blancos. Esa es la mancha de Koplik. Era una característica indiscutible para decir que alguien tenía sarampión. Y otra característica es que los profesores decían que sarampión sin tos no era sarampión. Entonces había tos. Y bueno, hay otras características que también se acompañan, porque regularmente, como cualquier otra enfermedad viral, pareciera que todas empiezan igual, ¿no? Como malestar general, moquera o catarro, después se establece la fiebre y 4 o 5 días después empieza el rash. El rash, que es también muy característico del sarampión, a diferencia de otras enfermedades que pudiéramos nosotros confundir con el sarampión, ¿no? Pero tiene ciertas características, el lugar donde aparece, la forma en que aparece este rash es bien característico. Y entonces todos estos síntomas antes de forma clínica era que decía, tiene todas estas A más B, no quedaba de otra, es sarampión. Obviamente, con el transcurrir de los años, no solo fue la inmunización, sino que la vigilancia mejoró. Y mejoró en el sentido de que nos permitíamos tener la posibilidad de hacer un diagnóstico de laboratorio. Y entonces ya se le empezaba a pedir a la población 3 muestras fundamentalmente para garantizar que ya no teníamos sarampión, ¿verdad? Porque estamos hablando de que antes de 1997 habían muchos casos. Después del 97 ya no tuvimos ni un solo caso y sin embargo la vigilancia se estableció buscando estas mismas características, no todas, pero con que tuviera fiebre y rash. Nosotros tomábamos una muestra, la mandábamos al Laboratorio Nacional y bueno, ahí decíamos, ok, seguimos sin tener sarampión. No solo en la clínica, sino que corroborábamos con pruebas de laboratorio que no había sarampión. Ya empezaban a hacer las pruebas entonces. Sí. Igual ahorita, como pasaron tantos años, me imagino que la mayoría de doctores ahorita, o sea, solo lo miraban en texto. Efectivamente, nadie, solo que alguno de los que somos médicos, ahora de 40 para arriba, diría yo, tal vez porque lo tuvimos en la infancia, tal vez alguno como paciente, pero como profesionales no, y las generaciones más jóvenes no. Entonces no se conocía más que en libros. Son pocos realmente los colegas que conocen y que nos han apoyado realmente a caracterizar todo el evento durante este proceso. Y
bueno, no, uno no es que uno sea malo con la situación que está pasando, porque no debería de existir, deberíamos de habernos quedado realmente con solo la historia, de conocerla en libros como La viruela que está erradicada. Es triste ver realmente cuadros que son muy típicos de lo que sí aprendimos en libros y verlos en la realidad, eso sí es doloroso, pero los viejos profesores decían, ¿verdad? Los más sabios o los que conocieron y diagnosticaron y trataron el sarampión, decía que era lo típico, o sea, no hay diferencia entre uno hace 1997 y con los que tenemos ahorita, ¿verdad? Siguen siendo como muy parecidos a lo que hacían antes, solo que ahora tenemos la ventaja de poder diagnosticarlo a través del laboratorio también. Sí, porque miran los síntomas, luego lo que me explicó, ¿verdad? Ya se toman las muestras, sí, y es, ¿verdad? No nos equivocamos mucho. Así también fue la primera vez que empezó aquí, o sea, ahorita que está este brote. Dentro de la historia del sarampión, después de 1997 nosotros tuvimos el último caso, pero la región de las Américas, que está conformada como 48 países, entre países e islas, también se certifican en bloque, o sea, nos certificamos como países de la región en el 2016. Después del 2016, cada uno de nuestros países tiene una certificación que garantiza que, por ejemplo, Guatemala está libre de sarampión, que ya no hay en nuestro territorio y que no hay en la región. Por eso es que hablamos de una enfermedad eliminada, no así erradicada, porque eliminada quiere decir de que no la tenemos nosotros, pero sí existe en algún otro lado del mundo, que sigue siendo de transmisión normal o rutinaria, es endémico para ciertos países, a diferencia de la viruela, que esa enfermedad es erradicada, ya no hay en ninguna parte del mundo. Pero esta situación de que el sarampión no lo tengamos en nuestro país, pero que sí existe en Europa, en Asia, en África, y con las altas migraciones, flujo turístico, vuelvo y repito, pues con el transcurrir de los años, la tecnología, la facilidad de movernos de un país a otro en menos horario, esto puso a la región en un alto riesgo de tener, hay una nueva introducción de un concepto que se llama sarampión importado. Ya no son autóctonos, ya no son nuestros, no nos pertenecen porque no hay, pero sí podemos tener casos importados, que fue lo que pasó en el 2018. En el 2018 tuvimos una jovencita de aquí de la ciudad capital que en un intercambio escolar que estuvo en Alemania, en una época en donde Alemania tenía brotes considerables, pues cuando regresa a Guatemala, pues empieza a desarrollar la enfermedad. Y el factor de riesgo era que había estado en un país donde habían brotes. Y al hacer toda la investigación, corroboramos que no estaba vacunada, que es otra protección que le va a permitir estar en esas condiciones. ¿Por qué cree que ahorita hay tantos casos? O sea, si pasó tanto tiempo que estábamos certificados de que ya Guatemala no había, ¿por qué ahora sí? Desde el 2016 que empezaron a aparecer esos casos importados, vimos que habían países que no cumplían con las coberturas de vacunación adecuadas. E incluso puede ser de que nosotros como país lleguemos al 95% de cobertura, pero eso no es homogéneo. Eso quiere decir de que hay municipios que no llegamos a tener esa protección. Y cuando van pasando los años, aunque pareciera un poco, uno diría 5%, no llegar al 5% porque llegué al 95%. Uno dice el 5%, pero sumado el 5% en cada una de las cohortes de los años, se va traduciendo en 300,000 gentes, más otras 300,000 gentes de la siguiente cohorte, y así se van juntando hasta ser millones de gentes que van a estar susceptibles dentro de una población actual. De los 18 millones que somos nosotros calculamos con un primer estimado, con coberturas no ideales, calculamos que habían entre 4,000 a 5 millones de gente que no estaba bien inmunizados, bien vacunados. Entonces, esta historia se ve en los demás países, porque nosotros no somos el primer país de la región que empezamos a tener brote. Canadá perdió su certificación desde el año pasado porque ellos ya llevaban un año sosteniendo una transmisión que evidenció estos grupos, ¿verdad?, de riesgo que no estaban vacunados.
Estados Unidos, México ya llevan un año en donde mantienen sostenida la transmisión. ¿Y por qué lo mantienen sostenido? Porque fallan las estrategias de contención, no se logra llegar realmente a toda la población susceptible que pueda estar no vacunada, y que abre el margen de que cada vez se transmita más la enfermedad. Otra característica que tiene el sarampión es que dentro de las enfermedades infecciosas es la más infecciosa, si no es que hay otra. El índice de reproducción, si lo ponemos con lo más reciente que es la pandemia, con influenza, el sarampión en un grupo de 20 gentes, con una persona que esté enferma, contagia a 18 más. Solo se salvará uno del montón del grupo de 20. Todos los demás contagiados. O sea, todos los demás, el COVID es 5 nada más. Por una persona, 5 teníamos enfermos. Sin embargo, el sarampión no se está comportando ahorita sí, porque tenemos la historia de vacunación. Bien o mal, tenemos mucha gente que está inmunizada. Si no, no fueran 1000 casos. Y hablamos de 1000 casos acumulados. Hay que recordar que esa gente se recupera, ¿verdad? Entonces, otro dato importante es que ya llevamos más del 80% de la población recuperada, de esos que ya se enfermaron, ¿no? Y pues para suerte de ellos, pues quedarán inmunizados de por vida. Pero sí, exactamente, no te vuelves a enfermar, nunca. Incluso si estás bien vacunada, nunca te vas a enfermar de sarampión. Esa es la ventaja de tener esa historia de inmunidad, por eso es que no se va a comportar tan infecciosa. Yo creo que también eso es lo que dice de que si ya te dio, luego ya de grande, estás cerca, no te vas a contagiar. Esa también es una creencia que es como, bueno, entonces mejor no lo vacuno y que le pase después, pero eso es muy riesgoso, ¿verdad? No, exactamente, eso es como jugar con una ruleta rusa. Pues podrá ser y se aplica tal vez para enfermedades como la varicela, que no suelen ser tan graves en la infancia. Y sí aumenta la severidad con la edad. Por eso es que muchos abuelitos y todavía incluso nosotros papás jóvenes tal vez dicen, ay, ahí varicela, vaya que le dé ahorita, ¿verdad? Y que no le dé después, porque es peor. El sarampión no es así. El sarampión tiene una historia de... hay una amnesia inmunológica, se llama. Esa amnesia inmunológica lo que quiere decir es de que si tú tenías tu cuerpo, las células de tu cuerpo, que como que fueran un ejército, recuerdan mucho entre más te expongas a ciertas enfermedades, diarreas, infecciones respiratorias, que están pues rutinariamente. Si nosotros tuviéramos una lupa constantemente, viéramos que en el ambiente hay 1000 virus, miles, pero tú no te vas a enfermar porque tu cuerpo tiene una memoria y crea resistencia. Por eso alguien que está con gripe puede ser de que en una sala de 5, 2 tal vez hagan gripe o 3 y 2 no, porque ese recuerdo del cuerpo de cada uno de nosotros hace que uno se defienda. Pero el sarampión, ¿qué es lo que pasa? Si una persona se infecta de pequeño o incluso joven y la pasa bien con el sarampión, o sea, pues sí, tuvo su fiebre alta, estuvo con el rash parecido tal vez a la varicela, un par de días, 7 días en casa, ok, se le quitó. Y la abuelita dirá, ay, qué bueno, ya le dio sarampión. No es así, porque si él se enferma en el futuro de algo que hubiera podido ser leve para él, lo vuelve más severo y lo puede llevar a hospitalizarse de causas que no se hubiera enfermado porque tenía esa memoria. Él se podía defender, pero el sarampión lo que hace es como que te barre los anticuerpos y entonces hace que seas más susceptible a otras enfermedades. Vulnerable. No al sarampión, a otras enfermedades. Entonces eso aplica para adultos también. Entonces, ¿su recomendación cuál sería ahorita? Principalmente la vacunación. Estamos en un periodo muy elevado de contagio todavía. Vuelvo y repito, no es que toda la población vaya a enfermar porque tenemos una historia de inmunidad,
Pero eso no quita de que más vale que nos pongamos una vacuna extra de SPR o SR a que yo me quede pensando que tal vez estoy protegido contra el sarampión. Entonces hay grupos priorizados que siempre se han tenido en las cartillas de vacunación. La rutina para los niños de 1 año, que se coloquen su vacuna de SPR. Los de 18 meses su segunda dosis, y en los lugares donde estamos abordando casos positivos, si no han llegado a su casa y usted sabe que tiene sarampión alrededor en su colonia, yo le aconsejaría que busque un servicio de salud y que vaya a pedir la vacuna. La vacuna está disponible y debería de estársele ofreciendo a toda la población en este momento, sobre todo en donde más casos tenemos, que es aquí en la ciudad capital. O sea, de adulto no pasa nada, si digamos yo no me recuerdo que ya no pasa nada, no, te vas y te vacunas y no hay problema. Es bueno. Mejor, ¿no? Si no hay un carnet que identifique que tú estás vacunada y no tienes una constancia más que lo que te puedan haber dicho en tu historia, es mejor que llegues a pedir una vacuna. ¿Y eso tiene un precio? No, es completamente gratuito. Para niños, para adultos, de todos modos. En este momento, para menores de 50 años, de 6 meses a menores de 50 años está dirigida todo el proceso de contención, que lo pueden hacer de forma voluntaria yendo a un servicio de salud. Ah, qué bueno, entonces así ya sabemos, porque yo siento que muchas veces es eso de que uno no se recuerda o uno le pregunta a los papás, es como la verdad, no me recuerdo, yo creo que sí. Ajá. Sí, exactamente, pero digamos hay grupos priorizados de años, así como ustedes en Cruz Roja, es una población priorizada que no necesitaríamos estar en brote para que anualmente los de nuevo ingreso, que no tengan la constancia de vacunación, soliciten la vacuna. No es como en la vacuna de influenza y la de COVID, que es anual, no. Esa es una vez te la ponen según los lineamientos, cuerpos de socorro, personal de salud, comadronas, personal de rescate, migrantes, turistas, áreas de comercio, municipios de alto riesgo, deberían de tener una dosis mínimo como de refuerzo, de recuerdo para eso. No está de más solicitarlo. Qué bueno que si de adulto no pasa nada. Ese era también como que mayor miedo, no me recordaba. Y regresando también cuando son los niños, porque sí vi que muchas de las mamás, muchos de los papás como que se preocupaban por eso. Incluso hubo un momento cuando se empezaron a registrar los casos, que también en los colegios, ¿verdad? Cuando ya se identificaba un niño, entonces cerremos. O sea, ahí, porque por la transmisión. No aplica tanto en este momento, ¿verdad? Nosotros sí recomendamos no ir a actividades masivas si no tengo la certeza de estar inmunizado. Pero si yo sé que estoy vacunado, sé que tengo mi esquema al día, estoy con mi carnet de vacunación que me respalda, yo puedo asistir a donde sea, que no me va a pasar nada. El sarampión, nosotros decimos, nos puede estar respirando cerquita, que no nos va a pasar nada. El problema es si yo sé que no fui responsable con mi hijo, mi hija, o de pronto no recuerdo o mis papás no están y no tengo el carnet que certifique que fui vacunado, es ahí en donde es preferible que se acerque a un servicio de salud y se vacune. Sobre todo si sabe que va a asistir a lugares masivos en donde pueda estar circulando el sarampión. Ya dije, puede ser de que nos esté respirando aquí mismo, pero estamos inmunizados, no va a haber ningún problema. Creo que eso también es como mucha tranquilidad que lo digan, ¿verdad? Porque muchas veces uno siempre piensa en lo peor, ¿verdad? Y simplemente solo hay que vacunarse para poder prevenirlo. Sí, exactamente. Por eso la recomendación al Mineduc, que Mineduc nos ha apoyado muchísimo, realmente dando lineamientos muy claros a la comunidad educativa y dirigida no solo a los niños, sino que a los papás, a los maestros, a toda la comunidad educativa, que garanticen que sus alumnos, que sus niños, adolescentes tengan su esquema de vacunación. Si no tienen un carnet de vacunación, es preferible mandar a ese niño a que lo vacunen al centro de salud antes que pueda enfermar y poner en temor al resto de la gente del aula. Aunque todos estén vacunados, no deja de existir esa percepción de que estuve yo con alguien con sarampión y no sé si voy a estar protegido. Pues si está vacunado no hay problema. El tema es mejor garantizar previo a que pase estar vacunado. Algunas mamás también les da miedo vacunar a sus niños ahorita que están más grandecitos, pero no hay ningún problema. Ningún problema. Incluso uno puede recuperar esquemas hasta los menores de 16 años de forma rutinaria, no en contención. Eso debería de ser es una política y un lineamiento que está dentro de la regularidad del proceso de vida de vacunación de un niño, de una persona. Si tiene más de 16
y está en un sector, vuelvo y repito, toda la capital está ahorita sometida al riesgo. Entonces, la invitación es que se acerque a los servicios de salud y garantice esa vacuna. Si tiene dudas, si de pronto se acerca algún personal de salud que no sabe, pues que no pierda la fe, que busque a alguien que oriente de forma adecuada, pero si necesita la vacuna, se la deben de administrar, la SPR. Sí, es mejor que pregunten, es mejor que vayan a buscar los carnets de vacunación y de todos modos no quedarse con la duda y ya ir directamente a los centros de salud para tener esta vacuna. Ya como nos ha dicho la doctora, es totalmente gratis y es una manera de poder protegernos y cuidarnos mutuamente. Ajá, entonces solamente quería agradecerle mucho por tomar este tiempo para poder también quitarnos todas nuestras dudas, todo también los pensamientos negativos que teníamos de que aquí ya todo acabó porque empezó otra pandemia. No, seguramente no, estamos a la orden. La intención realmente no es causar alarma, pero sí estar muy seguros de que estamos vacunados. Ese es el mensaje. No podemos dejar desapercibida que hay sarampión y hay muchos casos. Algunos casos ya están recuperados, pero si no tengo garantizado que tengo esa historia de vacuna, vuelvo y repito, no pasa absolutamente nada, prefiero que me vacunen, que me den mi constancia, mi papelito, a no estarlo y de pronto pues tener lamentablemente el sarampión. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias también por acompañarnos esta semana y esperamos verlos en nuestro próximo tema.